con algunas nociones muy breves. No vamos a hablar sociológicamente de lo que es la cultura, antropológicamente, todo eso, les digo, lo comentamos en los seminarios, pero me gustaría darles algunas nociones muy breves. Y lo importante es que al final ustedes me puedan preguntar, porque si una persona pregunta, puede ser que varias tengan las mismas dudas y se vaya enriqueciendo y podamos empezar a, pueden ustedes tener más información precisa y material para poder resolver sus dudas. Entonces, bueno, les decía que el día de hoy no nos vamos a convertir ni en expertos en cultura francesa, ni en interculturalistas, ni tampoco en expertos en este tema de integración profesional, pero la idea es de compartir algunas nociones y alertarlos sobre la existencia de algunos problemas y sobre todo algunas soluciones para que ustedes puedan lograr una integración profesional más apta. En todas las personas que nos contactaron, yo sé que hay diversos perfiles. Hay tanto jóvenes que están estudiando todavía en la universidad, personas que ya terminaron la universidad y están pensando en venir a estudiar o trabajar a Francia. Hay personas que ya residen en Francia y están buscando trabajo, personas que están buscando oportunidades diversas, como, no sé, cambiar de área profesional o están explorando las posibilidades para crear una empresa, etcétera. En fin, hay casos muy distintos y cada quien tiene sus objetivos propios. Sin embargo, el común denominador es este aspecto tan importante de la cultura. Tratar la noción de cultura es muy complicado. Y es un tema que tiene diversos significados, que no, les digo, no vamos a explorarlos todos. Sin embargo, los antropólogos nos dicen que la cultura no es innata, es adquirida. A ver, voy a poner la presentación. Y a propósito, elegí este dibujo que hice con una persona de mi equipo de trabajo. Es un cliché, yo lo sé, está hecho a propósito. Nosotros somos mexicanos que en un momento dado intentamos cruzar el charco, explorar nuevas posibilidades, ir a vivir nuevas experiencias profesionales a otro país, a otro lugar en el que nosotros pensamos desde nuestro propio prisma cómo es. Y realmente es un acto de imaginación. Entonces nosotros llegamos con nuestro título profesional, nuestras competencias profesionales, nuestro propio cliché a un lugar. Aquí está, por ejemplo, está París, ¿no? Está la Torre Eiffel, siendo que la Torre Eiffel no es Francia y París tampoco es Francia. Pero yo creo que ilustra bastante la situación y el tema que estamos abordando. Ay, perdón. Tengo aquí un dato interesante. El INSEE es el equivalente del INEGI. Y ustedes ven que en la cuarta barra tenemos ahí a todas las personas, los extranjeros que llegan en situación regular, es decir, con algún tipo de visa, que tienen títulos de grado Bac+2, les explicaré lo que es, pero que es el equivalente a un técnico superior universitario, es decir, son personas que ya tienen un título profesional de algún tipo. Entonces aquí vemos que 35.4% de toda esta población, en la cual ellos engloban a América, es decir, el continente americano y Oceanía, tenemos títulos profesionales. Y bueno, no tenemos el dato exacto, pero una gran parte de la población mexicana que emigra a Francia tiene un título profesional y busca oportunidades de integración profesional en empresas. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar explorando un poco el tema de la cultura. Y aquí, bueno, está un pececito, porque la cultura es como estar
cada quien en un ambiente muy particular. Entonces, la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales e intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad, a un grupo social. Entonces, nosotros llegamos de México con nuestros rasgos distintivos, los rasgos materiales, intelectuales, y es la manera en la que nosotros percibimos la realidad en un momento dado. Así que con este bagaje, con este cúmulo de visión del mundo, llegamos o intentamos llegar a otro país. Y aquí también vamos a ver este esquema que muchos de ustedes ya conocerán, en el que se compara la cultura como un iceberg, en donde hay una parte evidente de la cultura, una parte, digámoslo así, material, como por ejemplo es la manera de vestirnos o es la indumentaria de alguna etnia, de alguna cultura. Las prácticas son las prácticas visibles y los comportamientos, la manera en que los mexicanos, por ejemplo, nos expresamos, que hablamos fuerte, o que los españoles o los italianos abren con las manos. Y hay una cultura profunda o una cultura que no se ve. Y en esa cultura hay todavía elementos muy sutiles, como puede ser la historia, la geografía, la religión, que conllevan actitudes y sobre todo valores centrales. Son cuestiones que no se ven, pero a partir de ahí nosotros vamos a interpretar la realidad. Entonces nosotros llegamos a otro país, sobre todo interpretando estos aspectos invisibles, y a partir de ahí pues inevitablemente vamos a juzgar la manera de otros de comportarse de acuerdo a lo que se ve, de acuerdo a lo que es evidente. Así pues, vamos de nuestra propia pecera a la pecera de otro país, ¿no? Hacia la visión del mundo que tienen otros, en un agua que no es la nuestra, pero es la suya. Entonces, de cierta manera estamos obligados a entenderla, a palparla y a tratar de despojarnos de ese juicio para poder integrarnos lo mejor que se pueda. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con la búsqueda de oportunidades laborales en Francia? Aquí es en donde me gustaría que los que estén conectados empiecen a interactuar un poco y me digan rápidamente qué elementos piensan ustedes que se requieren para buscar un trabajo en Francia. Entonces, Rebeca va a ir leyendo lo que ustedes irán poniendo en el chat. El idioma, nos dicen por aquí. Ajá. Además del idioma, ¿qué otro, chicos? Documentos, dominio del idioma. ¿Qué se requiere para buscar oportunidades laborales? De acuerdo a su experiencia actual. Nos dicen también conocimiento de la industria local, redes y contactos, el diploma, visado correcto, muy importante, conocimiento de la industria, competencias profesionales, las bases de la cultura, comprender el pensamiento, conocer la forma de reclutamiento, actitud, título, diploma, el CV. Sí, perfecto. Ok, bueno. Pues obviamente para buscar oportunidades laborales se requieren todos estos elementos. Pero son los elementos que vienen ya, sobre todo lo que es la carta de intención, el CV, el proceso de reclutamiento, capacitarse para pasar entrevistas. Esto es la parte esa es la etapa final. Les voy a mostrar un esquema que es un poco completo. Ay, perdón. Entonces no lo vamos a ver todo, esto a lo mejor lo vamos a retomar con las preguntas que ustedes me vayan haciendo, pero efectivamente, si nos vamos de izquierda a derecha para poder integrarnos profesionalmente a un nuevo país, específicamente a Francia,
tendremos que empezar por comprender el francés, hablar el francés, dominar el idioma, que es un elemento sin duda muy importante, y no nada más hablarlo desde el punto de vista gramaticalmente correcto, sino ir todavía más allá, porque de acuerdo, en función de nuestro nivel de dominio del idioma, pues van a ser la cantidad de oportunidades que se nos abran y el nivel, sobre todo, de puesto que podamos llegar a tener. Y lo más importante en todo esto es que para buscar oportunidades laborales en este país, se pueda construir una estrategia. ¿Por qué una estrategia? Porque dentro de las características que tenemos nosotros los latinos es pues empezar a mejor por ningún lado, y veremos también uno de los elementos que forma parte de la idiosincrasia de los franceses es la planeación. Ellos se van a dar cuenta, no importa en qué etapa de nuestra búsqueda de oportunidades laborales nos encontremos, ellos van a percibir qué tan planeado o qué tanto tiempo estuvimos realmente pensando, reflexionando y discerniendo en todo este proceso de búsqueda de oportunidades, porque para ellos es muy importante que se actúe con planeación. Así que, bueno, les digo que no lo vamos a ver todo con detalle, pero pues para poder trabajar aquí, idealmente necesitamos comenzar por trabajar en un plan de vida y carrera para saber pues, en qué momento profesional nos encontramos, saber qué queremos, conocer también el marco jurídico de nuestra profesión. No todas las profesiones que tenemos son ejercibles. Hay muchas restricciones legales. Tenemos que investigar y tenemos que asegurarnos que podemos ejercer nuestra profesión. Tenemos que entender incluso los detalles acerca de la regulación de los diplomas, comprender de que no todos los diplomas ni todas las profesiones son homologables, tratar también de investigar en la mejor medida posible qué instancias de apoyo existen para poder ayudarnos a integrarnos profesionalmente al país. Y una vez que todos estos elementos ya estén claros, entonces, pues sí, podemos definir qué es lo que queremos. Si queremos efectivamente aplicar a un puesto de trabajo o retomar estudios o comenzar un proyecto de reconversión profesional o emprender, porque se pueden hacer muchas cosas. Posteriormente, una parte que esto ya está establecido, entonces sí se puede pasar a la acción y entrar ya en la materia de analizar las competencias profesionales, los tipos de empresa, estudiar el mercado laboral, la demanda, ir a las ferias de empleo y todas estas cuestiones, pero ya una vez que tengamos el enfoque claro y podamos entonces vertir todo esto en un CV, en una carta de intención, en una imagen de marca personal y todo esto, para que como resultado de las propuestas de trabajo que tengamos, podamos firmar un contrato de trabajo. Pero para poder firmar el contrato de trabajo, lo ideal es que hayamos tomado estas decisiones de manera plenamente consciente y que hayamos entendido cómo piensan los franceses y cómo se actúa en este país para poder integrarnos profesionalmente. Entonces nosotros tendemos a comenzar por el final, sencillamente hacer el CV, la carta de intención, hacer todo la parte final sin entender los porqués y sin entender los cómo. Y alguien por ahí en el chat dijo algo que es muy importante, y esto lo ejemplifica muy bien la necesidad de entender la cultura. Y es que alguien comentó que había que entender a las empresas, ¿no? La red empresarial o algo así dije. Y efectivamente, para poder adaptar nuestra propia visión del mundo, nuestros propios valores, nuestra propia manera de trabajar, hay que buscar a la empresa que más se adecue a
a nuestra forma de ver la vida. Entonces, no vas a entrar a trabajar a una empresa, a una microempresa francesa, completamente francesa, que no tiene una visión internacional, que no tiene una visión de aceptación de extranjeros, porque esto puede llegar a suceder en donde la gente únicamente habla francés, en donde no hay tolerancia, vaya. Entonces ocurren muchos casos en los que por no respetar este proceso de investigación, de reflexión, firmamos contratos de trabajo que son inadecuados y que no son compatibles con nuestra visión del mundo, con la etapa de vida que estamos viviendo y pues pueden llegar a ocurrir algunas situaciones indeseables como un burnout, ¿no? O alguna situación laboral compleja. Bueno, les voy a dar rápidamente algunas claves para entender estos valores de la cultura de este país. Primeramente, consideren que pues, la historia de Francia, ¿no? Ellos todavía, la manera en que se estructura el pensamiento, el discurso, vienen de la Ilustración, vienen del siglo de las luces. La racionalidad es un elemento preponderante en la manera de estructurar nuestro discurso, nuestros argumentos, la manera en la que se lleva a cabo una entrevista de trabajo. Todo es muy metodológico, muy metódico, y es muy importante que esto se tome en cuenta. Aquí puse, bueno, liberté, égalité, fraternité, son los valores quienes viven aquí, lo saben perfectamente: libertad, igualdad y fraternidad. La francofonía que es el dominio del idioma. Hablar francés es muy importante, extremadamente importante, y sí existen oportunidades laborales para personas que hablen otros idiomas, que dominen el inglés o que tengan alguna competencia laboral muy específica. Sin embargo, tarde o temprano se va a requerir leer un contrato de trabajo, un contrato laboral, entender las leyes, las reglas, y es esencial hablar francés. La gastronomía, el sistema de educación, que es un valor también muy, muy, muy arraigado. Para los franceses, la escuela o la universidad de la cual provenga el candidato es muy importante. Es por ello que a veces se nos dificulta de primera intención poder conseguir trabajo, porque para ellos un diploma extranjero no tiene ningún valor, o hay que adjudicarle el valor a nuestra experiencia y a nuestro diploma de otra manera. La comprensión de los derechos sociales y laborales. Actualmente perdón, hay huelgas, ¿no? Porque hay modificaciones en el sistema de pensiones. Entonces los franceses suelen, ¿no?, ir a la calle y pelear por sus derechos. Otra clave para entender la cultura es el marco jurídico y fiscal. Este país es extremadamente pragmático y exigente en cuestiones legales, en el marco jurídico. Es complicado encontrar atajos, o nosotros que pensamos que todo se puede, que debe forzosamente de existir alguna manera para lograr lo que queremos, porque nosotros estamos acostumbrados en nuestras culturas a que si no existe la puerta, pues nosotros la hacemos, ¿no? En este país no es así. En este país hay una puerta por la que se tiene que entrar, y ese marco jurídico y fiscal a veces nos juega malas pasadas, pero más vale entenderlo, estar consciente de él, para que la integración, sobre todo a ciertas profesiones, después se haga con mayor facilidad. Les voy a hablar rápidamente de algunos aspectos también que son
pues muy notorios, ¿no? En la cultura francesa por parte de los reclutadores. Y el primero, pues sí es una preferencia nacional, una preferencia sobre todo de los diplomas, de los títulos universitarios nacionales, porque este sistema que viene principalmente pues de la época de Napoleón, las grandes escuelas, las grandes escuelas de ingenieros, es la marca, digamos, de fábrica del sistema, del sistema francés, es en donde estudia la élite, y para ellos reconocer el diploma es, digamos, garantía de eficiencia, porque la cultura francesa está muy basada en la eficiencia. No hablo de la administración, pero del mundo laboral como tal, sí. El valor del diploma en el proceso de reclutamiento. Esto ya se los comenté, ¿no? El estatus adquirido u otorgado. Esto habla de que dependiendo del diploma que se tenga o dependiendo del logro profesional que se haya obtenido, es el estatus que la sociedad va a darle a la persona. En Francia, tu valor no está dado por el nivel económico que se haya obtenido. O sea, el valor de una persona se da realmente por el logro intelectual de la persona. Otro aspecto implícito es el lenguaje no verbal o de segundo grado. El lenguaje no verbal que los franceses utilizan mucho, en el cual nosotros cuando llegamos estamos completamente desorientados porque aunque hayamos estudiado francés durante 2 o 3 años, hablamos un francés de libro. Y llegando a las empresas o incluso, no sé, en una entrevista de trabajo frente a un reclutador, entender sus gestos, sus actitudes, sus comportamientos, si no entendemos esta manera de expresión, vamos también a estar un poco fuera de foco. Ya habíamos mencionado estos aspectos sociales que son los sindicatos. Los sindicatos en la red empresarial francesa todavía son muy importantes. ¿Y esto por qué repercute? Porque, bueno, esto es válido más que nada para las empresas grandes, incluso las transnacionales, porque todavía hay mucha tendencia, pues esto es bueno, ¿no? A la defensa de los derechos de los trabajadores y, y, y es muy importante entenderlo. Ay, perdón. Otros aspectos sociales pues son las relaciones humanas en el trabajo, la manera en la que los franceses se sociabilizan, las pausas en el trabajo, las horas de comida, cómo ellos toman el café en el trabajo, la importancia que le dan en Francia en las empresas a la vida personal, al balance en el trabajo. Y otro aspecto finalmente es el comportamiento, que es pues esto que es tan complicado para nosotros entender, es el individualismo francés. Ellos prefieren antes que todo ser eficientes y ser eficaces. Y la franqueza que para nosotros también a veces es complicado que nos digan las cosas directo, derecho y al grano. Y finalmente, pues veremos sobre todo ya en la empresa, pues es el liderazgo, que es la distancia jerárquica, ¿no? La manera en cómo los responsables de los equipos gestionan las relaciones de trabajo y en las cuales, si no entendemos la cultura del país y la cultura también de la empresa y la cultura del equipo de trabajo, pues esto nos causa algunos conflictos de comunicación, sobre todo a nosotros los latinos y a nosotros los extranjeros en general. Finalmente, no, no quisiera que ustedes
pensaran que en Francia se generaliza y se tiene un cliché del mexicano, un cliché de latino en general, pero existen, así como nosotros tenemos nuestro prisma de valores y nuestra propia percepción del mundo, hay gente que nunca ha salido de Francia o gente que nunca ha salido de la Unión Europea, sobre todo en algunas regiones del sur, en donde hay una red de empresas también bastante amplia, pero tienen ellos también un cliché, o también tienen ideas erróneas acerca de nosotros, las cuales yo sí invitaría a que las tuvieran en cuenta, porque, porque sí suele pasar que nos enfrentemos a esta, pues esta manera errónea también de vernos a nosotros y de quitarnos tal vez oportunidades de desarrollo profesional. Y es que ellos piensan que nosotros tenemos una corta orientación a largo plazo, que somos dependientes, improvisados, que centralizamos toda la toma de decisiones en una sola persona, que tenemos poca voluntad y capacidad de trabajar en equipo y que tenemos poca iniciativa, lo cual yo sé es un cliché y es erróneo, pero es algo que se sigue creyendo por parte de muchas empresas en Francia. Entonces, para evitar esos clichés o para demostrar que nosotros no somos así, que también somos eficientes, eficaces, pues tenemos que considerar que entender la cultura es importante y que también tenemos esa capacidad de planeación y de estructuración y sobre todo esa capacidad de empatía, porque se necesita mucha empatía para poder acceder a esta cultura y que también hagamos realmente ese esfuerzo en este proceso de integración, pues de no decir mentiras, de estructurar un CV realmente verdadero, que la experiencia que nosotros expresemos en ese CV sea verdadero, que no se pretenda saber lo que no se sabe, que aprendamos a argumentar con pragmatismo, que aprendamos realmente a decir que no cuando no sabemos y que tratemos realmente de integrarnos. Bueno, antes de darles algunas conclusiones, entonces quisiera que comenzáramos con las preguntas. Yo sé que es demasiado contenido, que fue un poco rápido, pero me gustaría que empezáramos a interactuar para que aquellas dudas que tienen algunos les puedan servir también a otros. Salomé, tal vez podríamos comenzar con Danely Ramos, que preguntaba sobre tu diapositiva anterior, ¿a qué tipo de conflictos te referías? ¿En cuál diapositiva, perdón? En esta. Danely, si quieres abrir tu micrófono para profundizar un poquito en tu pregunta, adelante. Sí, fue en... sí, mencionó ella como que de algunos conflictos. ¿A qué se refería? En el marco jurídico no, en la siguiente, no, en la siguiente. ¿Puedes darle la siguiente? Sí, fue en la anterior. Ajá. Mencionaba Salomé que pues si no entendemos puede ser como causa a lo mejor de conflictos. No comprendió, a lo mejor quisiera que me explicaras un poquito. Son conflictos principalmente de comunicación intercultural. Ok. Porque es inevitable que, como lo vimos en el iceberg, cuando nosotros tenemos unos valores, una manera de ver la vida, de percibir la realidad
porque, bueno, esto se da también en etapas, ¿no? Y se da en varias facetas. Nosotros tenemos, pues, este iceberg personal, este iceberg también del país, o a lo mejor de la región de la cual venimos, y también tenemos este iceberg profesional, y entonces nosotros, de acuerdo a nuestro propio sistema de percepción de valores, vamos a juzgar el de los otros. Y entonces, cuando nosotros llegamos a Francia, es inevitable ver el mundo desde nuestro propio foco, desde nuestro propio prisma. Y cuando no venimos con esta preparación, con este entendimiento y con este conocimiento, no voy a decir amplio, pero por lo menos con algunas nociones de la cultura general y la cultura de la vida en Francia, entonces los conflictos de comunicación en la empresa sí pueden llegar a ser muy frecuentes. Y me refería principalmente a esos conflictos. Ok, muchas gracias por aclarar. Gracias. Tenemos otra pregunta, Salomé, de Talía García. Nos pregunta, ¿por qué la lealtad hacia el grupo podría ser visto como una característica negativa o cliché que debe tomarse en cuenta para una mejor adaptación? ¿Por qué la lealtad es el grupo? No es que sea negativo. En la cultura francesa el individualismo es muy notorio. Ellos pueden ser solidarios entre ellos ante ciertas circunstancias como la lucha social, pero en el terreno del trabajo el individualismo es muy importante. Aquí hay una frase, no sé si hables francés, pero hay una frase que dice chacun pour soi, cada quien para cada cual, ¿no? Cada quien para uno. Y para ellos, nosotros sí tenemos una cultura individualista de cierta manera, pero trabajamos más en equipo, trabajamos sobre todo en situaciones, tenemos mayor flexibilidad de adaptación en grupo. Y muchos extranjeros que vienen tienen problemas para trabajar con ellos en equipo, porque se entiende distinto la manera de adaptarse a la forma de trabajo en grupo. No sé si se aclara. Gracias, Salomé. Otra pregunta, esta es de Mayra. Mayra se conectó, creo que fue la primera. Muchas gracias, Mayra. Nos pregunta si hay lugares donde puedan dar capacitación para la adaptación laboral o ayuda para la colocación al empleo. Este es un tema, es todo un tema, porque de hecho por eso me dedico a lo que me dedico. Hay muchas instancias en Francia que están dedicadas a orientar a las personas en general, a las personas que están en búsqueda de orientación, ya sea que estén buscando trabajo, ya sea que estén buscando cambiar de giro laboral, o personas que a lo mejor estén pensando que ya estén en este proceso de hacer una empresa y de trabajar de otra manera. Pero es difícil que una instancia en Francia con esa visión de extranjero pueda guiar y preparar a un extranjero para poder adaptar las herramientas desde su propio prisma, y tomando también en consideración la cultura en Francia, y hacer todo este proceso de integración profesional. Porque todas estas instancias, obviamente, que te van a enseñar a hacer un CV, te van a enseñar a presentarte, a hacer un pitch, te van a enseñar incluso a hacer un plan de vida y carrera, te van a llevar de la mano en muchos aspectos, pero lo van a hacer desde el punto de vista y con sus propios valores de francés, para llevarte en ese proceso como ellos piensan que debes llegar. No te van a integrar con su visión de extranjeros, con la excepción de algunas personas que tienen experiencias de expatriación. Entonces ellos sí van a entender que así ver ciertos momentos en los que pues, vaya a haber que ajustar ciertas etapas, como por ejemplo en las entrevistas de trabajo. No puedes enfrentar una entrevista de trabajo sin preparación,
sin saber cómo pudieses tú contestar ciertas preguntas clave o ciertas trampas que te va a poner un francés, e incluso que, bueno, ellos van a analizar tu lenguaje no verbal, tu manera realmente de analizar. Entonces, para esto sí se requiere una preparación intensa, con esta mentalidad de que no somos franceses, pero necesitamos entenderlos. Entonces, bueno, sí, en conclusión, no existe muy pocas instancias realmente que puedan orientar a las personas para hacer esta adaptación o para tomar en cuenta la cultura francesa, y que el proceso de búsqueda de trabajo y de adaptación cultural al mundo laboral se lleven de manera óptima. Pero bueno, sí, instancias hay, y hay muchas, comenzando por la PEC, a lo mejor en algunos casos en Pôle emploi, que es la oficina de empleos. Hay asociaciones, existen coaches, existen muchas formas de buscar orientación, no siempre adaptada a la situación de los extranjeros, pero la información la hay. Gracias, Salomé. Tenemos otra pregunta. Nos dice Chema Becerril, ¿qué aspectos deben subrayarse más o menos en un CV o en una carta de motivos para dar la impresión de una buena adaptación? Antes de pasarte el micrófono, hago un breve comercial. Próximamente vamos a tener un taller dedicado al CV y a la carta de motivación. Entonces, bueno, están todos cordialmente invitados, pero ahora sí, Salomé, adelante. Ay, bueno, este es todo un tema que requiere un seminario y que requiere por lo menos 2 días de trabajo. Hacer un CV a la francesa realmente es todo un arte, que requiere sobre todo, bueno, de varias etapas, y bueno, yo la resumo en 2, que es obviamente el dominio y conocimiento personal, y además el dominio de todas tus competencias profesionales, de saber analizar el entorno laboral, saber analizar las empresas a las cuales se quiere aplicar, y también tener esa capacidad de poder adaptar toda esta experiencia y toda esta, pues, las competencias profesionales que nosotros tengamos a lo que está solicitando la empresa. Entonces, es un trabajo realmente prácticamente artesanal, porque muchas personas con las cuales trabajo, ellos me piden, ¿no?, que les ayude en esta cuestión del CV, y una de las fallas más comunes es que ellos intentan mandar el mismo CV y la misma carta de intención a miles de empresas, y me dicen, es que ya mandé 500 CVs, ya mandé 500 cartas de intención, de motivación, y nada funciona. Precisamente nada funciona porque todo esto forma parte de un método en el que se tiene que aprender a analizar la empresa, se tiene que aprender a subrayar entender lo que ellos están pidiendo, a adaptar lo que lo que nosotros tenemos para vender a la empresa con lo que ellos nos están pidiendo. Es realmente una cuestión de oferta y demanda, en la cual también nuestros valores tienen que ir impresos en este proceso y en este CV, y en la carta de intención, que también tiene un objetivo mucho más fino de explicar por qué y de justificar a la francesa por qué nosotros somos los candidatos ideales, y por esta razón no podemos hacer un machote, una carta tipo y enviarla a 500 empresas. Esto realmente no funciona. Es un trabajo que requiere de mucho trabajo, de mucha, aquí le dicen, es una gimnasia, ¿no? Realmente es después ya es un hábito, pero hay que saber cómo hacerlo para adaptar cada carta de motivación y cada CV a la oferta de trabajo y a la rama, ¿no? También que para la que estemos aplicando. O sea, no se aplica de la misma manera al sector de la salud que a la industria, o que al sector de la moda, o que al sector no sé, de contabilidad, o al sector de espectáculos.
cada manera, cada sector es un mundo y requiere de una metodología diferente. Gracias, Salomé. Otra pregunta. Esta es de Diana Zárate. Se encuentra aprendiendo apenas el idioma y quisiera preguntarte si crees que es conveniente empezar a trabajar, por ejemplo, de niñera o mientras aprende el idioma, o si sería mejor esperar a encontrar algo de su experiencia o profesión. Ella es licenciada en economía. Bueno, bien dicen que los niños ayudan bastante en el aprendizaje del idioma. Sin embargo, yo aliento mucho a la gente, yo los invito a que exploren. Hay un ruido por ahí. Listo, ya, resuelto. Perdón. A que exploren trabajar como voluntarios. Francia tiene una red increíblemente grande de voluntariado. Hay voluntariado en lo que ustedes quieran, gusten y manden. Y para mí es la mejor oportunidad de poder trabajar, porque además sepan que el voluntariado se toma en cuenta en el CV. Si ustedes buscan, no sé, y no importa lo que a ustedes les guste, si les guste, si quieren hacer un voluntariado con personas mayores, en una asociación que promueva comer mejor, en una asociación que promueva la salud, que no sé, hay una red increíble de temas para hacer voluntariado en Francia y esto se nos otorga cuando somos voluntarios en alguna asociación un puesto de verdad con una responsabilidad sobre todo de verdad y esta experiencia es capitalizable y qué mejor lugar para mí que trabajar como voluntario para poder hablar en francés y entender la cultura de trabajo en este país. Para mí realmente es una mina de experiencia trabajar como voluntario. Es muy enriquecedor y es una gran escuela a la cual quien pueda realmente dar este paso, sobre todo los jóvenes, antes de empezar a trabajar en una empresa, porque además pueden ser contadores en una asociación, pueden ser tesoreros en una asociación, pueden ser jefe de proyectos en una asociación, pueden ser 1000 cosas en una asociación. Lo que pasa es que, bueno, obviamente no te pagan, ese es el trato, ¿no? Es un poco el intercambio de dar de mi persona por experiencia que tú puedes plasmar en tu CV. Salomé, ¿nos podrías compartir en dónde pueden encontrar asociaciones para realizar voluntariado? No tengo el link en este momento, pero o sea, pueden buscarlo en Google, pueden poner Volontariat en France, o si no en las alcaldías, en las mairies. Ahí también pueden ustedes preguntar directamente o en los sitios web de cada alcaldía también está seguramente hay un link de la casa de las asociaciones, la Maison des Associations, y ahí les pueden también dar un montón de información para que puedan hacer algún voluntariado. Abonando un poquito a lo que comenta Salomé, Ana Rivera, que está también conectada, nos comparte el nombre de un lugar para buscar, que es France Bénévolat. Sí. Si se van al chat, lo van a encontrar hasta el final. Y Talía García también nos hizo favor de compartirnos un link, entonces los invitamos a consultarlos. Regresándome a las preguntas, tenemos a Diana Bautista, que quisiera tener ejemplos de empresas internacionales en el sector digital que tengan una mentalidad más abierta, respetuosa y tolerante para trabajar con personas que provienen de países latinoamericanos, dice ella, o en vías de desarrollo. Bueno, este tema también es complejo. Yo no tengo una red en sí de empresas o no tengo una lista de empresas con estas características. Esto forma parte de este proceso de búsqueda, porque sí es muy importante que la empresa a la cual le vas a dar tu tiempo, le vas a dar tu espacio y le vas a dar 8 horas como mínimo de tu vida al día,
sea un lugar apto, propicio, en el cual yo me vaya a sentir bien, ¿no? Porque es muy importante. Hay un sitio web que se llama Welcome to the Jungle y es una red principalmente de startups, algunas de ellas son internacionales. Y son empresas jóvenes, muchas de ellas ya cotizan en bolsa, pero la gran mayoría de estas empresas, no las he visto todas, pero una buena parte sí, tienen dentro de sus valores, ahí pueden entrar cada una de las empresas a los estatutos y pueden ir a la rúbrica en la que hablan del ambiente laboral, tienen como valor el respeto, la integración, la interculturalidad. Es muy importante que ustedes antes de postular, antes de aplicar a cualquier empresa, traten de investigar acerca de la cultura laboral de esta corporación. Porque hay empresas que pueden ser muy transnacionales, que pueden ser muy internacionales, sobre todo hablo de empresas francesas, no sé, se me vienen ejemplos a la cabeza, ¿no? Como un EDF, como un Alstom, como un Orange, no sé, son empresas que están en todo el mundo, que están incluso están en otras partes de Europa, pero que mantienen una cultura extremadamente francesa, donde la apertura realmente es complicada y la adaptación a de los extranjeros suele tener un poco más de problema. Gracias, Salomé. Otras dos preguntas por aquí. Leticia Zárate quisiera saber qué tan complejo es ser autónomo freelance en Francia. Y otra pregunta que me parece muy importante para todos los que están aquí conectados es si con la tarjeta de residencia, pasaporte, talento, se puede trabajar en una empresa. Con la empresa, con la visa de sí se puede. Lo importante es que depende también de cada caso. Y es pues indispensable que en la visa esté claramente notificado que la persona tiene el derecho de trabajo. Esto en todas las visas se aparece, ¿no? Hay forma parte de la visa. Pero sí, el pasaporte talent es una visa principalmente hecha para trabajar. Y la otra pregunta acerca de ser autónomo. Pues ya dijimos que Francia era un país con un marco jurídico muy complicado. Todo depende también de la situación migratoria de la persona. A veces cambiar de estatus lleva mucho tiempo, puede llegar a ser muy desgastante y pues depende de muchas cosas, pero es verdad que en comparación con otras empresas como España o con Italia, esta posibilidad de establecerse como autónomo en Francia no es imposible, pero es complicada. Otras dos preguntitas, estas están relacionadas con la educación. Por un lado, Danae Cárdenas nos pregunta si cursar una licenciatura en Francia, en una universidad francesa, pero en línea, tendrá el mismo valor que un estudio presencial. Y la segunda es cómo solventar las diferencias de los sistemas educativos, muy en particular la parte de la edad, porque a lo mejor la edad de egreso en México puede ser considerada como muy elevada cuando se compara con los egresados franceses. Y preguntan aquí, ¿realmente se puede dar valor a la experiencia y a la formación práctica que en ciertas áreas tenemos en México y que no se adquiere aquí en Francia hasta el stage de máster, por ejemplo? Ok, a ver, empecemos por la primera. ¿Me la puedes repetir, por favor? Claro que sí, la primera. Si hace una licenciatura en línea Ok, en una universidad francesa, tendrá el mismo valor que una licenciatura presencial. la respuesta es no. Bueno, a ver, sí, ¿no? Y aquí está una experta conectada, entonces no voy a decir, pero eh,
si esta empresa se encuentra, hay un repertorio oficial empresas. Hay un repertorio oficial de universidades que forman parte del sistema de educación superior. Entonces, esto es muy raro, se estuvo dando durante la pandemia, sí, que estuvieron adjudicando diplomas incluso a estudiantes extranjeros porque muchos decidieron regresarse a sus países de origen, entonces estudiaron en línea y se combinó, también hubo acuerdos entre los países y se les otorgó el diploma. Pero el caso general es que si un estudiante extranjero necesita solicitar una visa para entrar al sistema de educación superior en Francia o a una universidad en todo caso que esté dentro de este repertorio de escuelas, se llama RNCP, y que da el grado no sé, de licenciatura, de máster, de doctorado oficial. Si la universidad no se encuentra en esta lista, en este repertorio de instituciones RNCP, entonces no se puede considerar que la persona obtuvo un diploma de la educación nacional en Francia. Es verdad que hay empresas otra vez, hay instituciones de educación superior que son oficiales, pero que no forman parte de este repertorio, son por lo general escuelas privadas que proponen formaciones en línea y esto no es reconocido por la educación nacional. Así que tengan mucho cuidado si les ven por ahí que hay oportunidades de estudiar en línea en una universidad francesa, pues puede ser que el contenido sea interesante, que sea bueno, pero si ustedes quieren después hacer una maestría en Francia, si estudian la licenciatura, sí, y si quieren hacer una maestría, esos estudios no van a ser reconocidos en este país. Dame un momento, creo que tenemos otro par de preguntas. ¿Qué tanto se toma en cuenta la edad al seleccionar un candidato en la empresa francesa? Depende mucho de la etapa también de la vida de la persona. Yo pienso que este elemento es mucho menos discriminante a lo que podemos nosotros vivir en México. Una empresa jamás en la vida, porque eso está prohibido por la ley, jamás va a explicitar en una oferta de trabajo que el candidato debe tener máximo 35 años o que debe tener máximo 40 años o que a partir de los 45 ya ni siquiera se intente, ¿no? Esto está completamente prohibido porque es discriminatorio. Entonces, de la misma manera que nadie tiene la obligación de poner explícitamente en su currículum qué edad tiene. Esto no es legal, digámoslo así. Sin embargo, pues van a haber ciertos puestos en el que si, por ejemplo, ven que la persona, no sé, tiene cierta edad y se requiere que viaje sin cesar, que la persona, no sé, tiene 4 hijos, que, bueno, su situación familiar es complicada, no sé. Entonces el reclutador a lo mejor pues va a tener ciertas dudas, pero él tiene la obligación de enfocarse en las competencias estrictamente laborales, en la capacidad de la persona y en el título, su diploma, sus competencias en realidad profesionales que van a ser de utilidad para poder lograr ciertos objetivos que tenga la empresa. Entonces, concluyendo, es un factor que legalmente no es que no se tome en cuenta desde el punto de vista legal, se puede tomar en consideración de acuerdo a las necesidades del puesto y de los objetivos de la empresa, pero no es un elemento francamente discriminatorio, abiertamente discriminatorio como lo es en México, por ejemplo.
Muchas gracias, Salomé. Y nos preguntan también, ¿es importante mencionar en el CV el tipo de visado que tienes y qué tan importante es? El tipo de visa, no es importante mencionarlo, pero obviamente si no se tiene si no se tiene una situación migratoria estable o si no se tiene no se tiene un título de séjour definitivo, pues es mejor no jugar con fuego. Es decir, que, o sea, hay personas que buscan, es un ejemplo, ¿no? Y hay jóvenes que tienen esta visa que se llama Visa Vacances Travail y entonces están aplicando para un puesto que es un CDI, que es un contrato de duración indeterminada. Y entonces dentro de digamos, dentro de lo que se firma cuando se aplica esta visa Vacances Travail es que se tiene que regresar sí o sí al país de origen. Entonces hay que regresar ya si quieres después aplicar para trabajar en una empresa, lo puedes hacer, nadie te obliga a quedarte en tu país, después puedes regresar a Francia. Sin embargo, es mejor que haya coherencia entre los requerimientos de la empresa y el tipo de visado que se tenga. O sea, no sé si soy clara. Gracias, Salomé. Aquí viene un comentario de Jesús Asensio que es más para la sección consular, así es que lo respondo yo con mucho gusto. Jesús nos pregunta, nos comenta, estoy haciendo una maestría en Toulouse, mi choque cultural al llegar fue muy fuerte en el sistema educativo francés. ¿La embajada cuenta con algún manual para sobrellevar esto? Bueno, buenos días, Jesús. Soy Rebeca Álvarez de Asuntos Comunitarios y Documentación Extranjeros aquí en la sección consular de México en Francia. No existe un manual como tal para este choque cultural a nivel educativo. Sin embargo, tenemos un dispositivo que se llama Ventanilla Virtual de Salud Mental y el dispositivo Escuchamex, donde con el apoyo de psicólogos y psiquiatras damos seguimiento a los casos que sean necesarios. No creo que sea el tuyo, pero bueno, lo comento por si sabes de alguien que lo necesite o si alguno de los conectados lo requiere, es oportuno conocerlo. Y aunque no tenemos un manual, sí tenemos varios aliados de la comunidad que podrían ayudarte con esto en cuanto a entender un poquito más el sistema educativo francés. Justo hoy está con nosotros Ana Rivera. Ana es experta en la inserción educativa de los mexicanos aquí en Francia. Bueno, no nada más de mexicanos, sino de otras nacionalidades en el sistema educativo francés. Así es que si Ana nos puede dejar aquí su correo y tú gustas contactarla, a lo mejor ella te puede explicar un poquito más. El mes pasado nos acompañó en un webinar precisamente sobre este tema, y más adelante esperemos también tenerla, y bueno que mencionas esto del choque cultural, porque sí, es muy importante tanto para el que llega a estudiar a Francia como el que llega a trabajar. Sí, Entonces es algo a tomar en cuenta. solamente tengo un comentario breve en este sentido. El sistema educativo yo creo que es uno de los aspectos esenciales que se deben de tomar en cuenta en esta planeación de lo que vamos a hacer en Francia. Y no tenemos, por lo general, este reflejo de previsión, de investigación, y, y a veces actuamos cuando ya es demasiado tarde. El sistema de educación francés es muy exigente y no es equivalente perdón, no es homologable con el sistema de educación en México. Eh, es equivalente en algunas ramas, sí, pero a veces no lo es, principalmente porque, no sé, hay dos grupos, ¿no? Hay profesiones que son reguladas y otras profesiones que no lo son. En las profesiones que no son reguladas, principalmente, hay mucha disparidad y hay un marco jurídico bastante cerrado, muy complicado, y la homologación es prácticamente imposible. Entonces sí es muy importante que antes de venir a Francia, antes de empezar a trabajar, investiguen si sus diplomas son homologables, si sus diplomas pueden ser equivalentes y si pueden realmente trabajar o no, porque
realmente muchos compatriotas se llevan decepciones muy dolorosas. Somos, antes de llegar a este país, por decirlo de alguna manera, éramos alguien, teníamos un título profesional, teníamos una experiencia y llegando aquí resulta que todo esto se esfuma y hay que empezar de cero y pues puede dar lugar a situaciones que no son nada agradables, pero bueno, digamos que la respuesta para esto, la clave para esto es realmente, lo repito, es la anticipación, la planeación, tener paciencia, tener estas ganas y esta motivación de poder llevarse toda la riqueza de la cultura francesa en la experiencia profesional, pero con plena conciencia, porque entre más conciencia haya detrás de la búsqueda de oportunidades, pues mayores van a ser las ganancias sobre todo desde el punto de vista cultural y profesional para cada quien. Muchas gracias, Salomé. Aquí, bueno, sobre la misma pregunta que había hecho Jesús, nos comentan si existe alguna asistencia psicológica para sobrellevar todo esto. Bueno, son los dispositivos que les mencioné. También ustedes si nos escriben al mismo correo donde se registraron, que es contactopar@sre.gov.mx, pueden encontrar estos dispositivos y la información de contacto. También trabajamos con otros miembros de la comunidad, como es la psicóloga Ana Andón. Con Ana, el año pasado hicimos al menos 2 talleres, por ahí de noviembre, sobre duelo migratorio. En este año seguramente lo repetiremos, así que también están cordialmente invitados a que si ven estas publicaciones en redes, se registren. Algunos son virtuales, algunos son presenciales y pues son bienvenidos. Al final, todas estas actividades que hacemos son pensadas en especial en los mexicanos que ya están aquí. Y también para los que están en México, preparándoles un poquito el camino y el panorama de lo que les espera una vez que lleguen a Francia. Por mi parte, eso sería todo. Salomé, te dejo para que hagas las conclusiones. Ay, perdón, tengo... El pad está un poco, bueno. Las conclusiones, ya lo vimos, la importancia del idioma, dominar el francés, entre mejor se hable francés, mayores oportunidades de integración va a haber y mayor frustración en todos los sentidos a largo plazo. Recuerden que el trabajo forma parte de nuestra vida, el trabajo no es necesariamente toda nuestra vida, pero si ustedes están pensando en emigrar a Francia, pues es mejor que la adaptación se haga de la manera lo más suave posible y a través del idioma yo creo que es una de las claves. Quisiera que se lleven esta idea. Realmente la integración es un proceso que lleva tiempo, que conlleva etapas, que conlleva una introspección y que conlleva un análisis. No corran realmente antes de aprender a caminar, a gatear, perdón. Es algo que yo realmente les recomiendo y les invito a que integren esta noción de proceso. Hay que anticipar y prepararse, que forman parte del proceso. Sobre todo los jóvenes participen en misiones de voluntariado, haciendo pasantías, integren para la gente que ya está aquí los dispositivos de Pôle emploi que tienen posibilidad también de que se hagan estadías breves en empresas o para probar, no sé, a lo mejor hay quien tenga esta cosquilla de ser de ser repostero, de ser pastelero, no sé, y esto se puede poner en práctica a través de estas instituciones. Entonces, pues pidan la asesoría a través de Pôle emploi, hay consultores, hay expertos en integración profesional, existen asociaciones y traten también de analizar el perfil de las personas que los van a recibir. Idealmente, pues pregunten si
persona tuvo alguna experiencia de expatriación, porque entre más comprensión haya de la persona con la que ustedes van a llevar este proceso de integración, pues va a ser de mayor beneficio y va a haber pues mayor empatía, porque van a entender por lo que ustedes pasaron y pues va a ser más productivo. Y eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, les dejo aquí mi contacto, principalmente mi correo electrónico al cual me pueden contactar. Y muchas gracias a todos y a todas.